Conocida en Japón como Makoto Kino, conocida en Latinoamérica como Lita Kino, estamos hablando de Sailor Jupiter. Sailor Jupiter, tal vez uno de los personajes más interesantes y más atrayentes del anime Sailor Moon. Ella es la Sailor guerrera correspondiente al planeta Júpiter. Si fuéramos justos con la teología de la mitología romana y la mitología griega, a ella le correspondería ser la más poderosa de todas, porque sería el equivalente de Zeus, sería el equivalente del dios Júpiter de la mitología romana. No es casualidad que su poder principal sea justamente el trueno. Por eso, porque el trueno, recordemos que Zeus, el dios todopoderoso de la mitología griega, que hace referencia a Júpiter de la mitología romana, era el dios del trueno, el dios todopoderoso, el dios omnipotente. Ella representaría a Júpiter, por lo cual tal vez le tocaría ser la Sailor guerrera más poderosa de todas, si fuéramos justos en lo que se refiere a la mitología. De todas maneras, es un personaje bastante poderoso. Ella controla totalmente la electricidad y los truenos. Es parte de sus poderes y de su especialización. Ella posee los poderes del planeta Júpiter en su absoluta totalidad. Y aparte de eso, Lita, cuando está en su estado normal o su fase normal, su fase humana, es una extraordinaria luchadora de artes marciales, una excelente peleadora de karate y extraordinariamente fuerte. Aparte de ser imponente y de tener una fuerza física más allá de lo normal, por ejemplo en estado base, y cuando es una Sailor está mucho más allá de un meta humano, ella representa también a una persona bastante sensible y bastante sentimental. Una persona que se denota que tiene buenos sentimientos y que es bastante humilde. Es un buen personaje, un personaje con la que es fácil identificarse. Es un personaje con la que también uno se siente atraído. No vamos a negar la impresionante belleza física que tiene Sailor Júpiter, que es una de las más atractivas de todas las chicas. En realidad todas las Sailors son hermosas, todas ellas son divinas, pero Sailor Júpiter tiene también este agregado o este condimento más sensual, si se quiere decirlo, si se quiere pensarlo de esa manera. Sailor Júpiter trae consigo una historia de trasfondo o una historia de contexto que la hace como un personaje ideal básicamente para esas historias románticas o esas historias idealizadas de ese tipo de persona que digamos que están en una eterna búsqueda de su otra mitad o de su media naranja o de lo que muchas personas llamarían como el príncipe o la princesa azul. Digamos la otra mitad de su alma, o mejor dicho, con una palabra más sincera, la alma gemela. Esta palabra que denota a la persona que sería ideal para cada uno de nosotros, o para la gente más religiosa que puede creer que es la persona que Dios ha elegido para nosotros. Es un personaje que despierta buenos sentimientos e incluso también despierta recuerdos, porque como dije antes, es fácil identificarse con este personaje. Sailor Júpiter, aparte de ser una heroína en todas las letras, también es una guerrera hecha y derecha. Sailor Júpiter es una guerrera que no le teme a nada, no le tiene miedo a nadie y ella enfrenta cualquier desafío que tenga que luchar. Hemos visto, por ejemplo, ustedes, los que me conocen, saben que a mí los superhéroes norteamericanos no me gustan para nada. Me parecen personajes mediocres y bastante ridículos, aparte del contexto y el trasfondo político y esotérico que tienen, que es algo bastante oscuro y bastante jodido, que incluso daría para hacer un video con respecto a eso, pero bueno, no importa, ese es otro tema. Últimamente se ha visto en los superhéroes norteamericanos ciertas características que serían medio miserables. Por ejemplo, hemos visto superhéroes norteamericanos que son cobardes, que se hacían los malos, se hacían los violentos cuando sabían que iban a ganar una pelea, pero cuando enfrentaban a un enemigo más poderoso y les daban una paliza, se acobardaban y no querían salir más, no querían saber nada. Eran unos verdaderos gallinas, unos verdaderos cobardes.
Creo que no necesito especificar, pero son bastantes personajes que hemos visto que han tenido esa actitud, no solamente en DC, sino también en Marvel. Hay uno de Marvel muy famoso que se ha podido ver en las películas que ha demostrado ser un cobarde. Claro, no es culpa del personaje, es culpa del guionista y de quien hace la historia, esa es la realidad. En cambio, personajes, por ejemplo, en Dragon Ball tenemos a personajes maravillosos como Piccolo o como Ten Shin Han, que son personajes que van a pelear sabiendo que van a morir. Ten Shin Han y Piccolo son personajes, y Caballero del Zodiaco también, son personajes que saben que van a perder, saben que van a morir y pelean lo mismo. No les importa, sacrifican su vida con tal de salvar a sus amigos, a sus seres queridos, o salvar a la humanidad, o salvar a la Tierra. Y lo hacen lo mismo enfrentando a seres que son mucho más poderosos que ellos e incluso los pueden llegar a arrasar y no se atemorizan. Voy a poner un ejemplo pequeño, o mejor un par de ejemplos. En la temporada de Majin Buu de Dragon Ball Z, cuando todos los guerreros Z fueron derrotados por Majin Buu, Ten Shin Han fue a enfrentarlo, sabiendo que iba a morir, sabiendo que no era rival, él aún así lo enfrentó. Lo mismo pasa en Caballeros del Zodiaco. Siendo simples caballeros de bronce, se atreven, para salvar a Athena, a enfrentar a la élite, a los caballeros dorados, sabiendo que la diferencia era abismal, o incluso enfrentar a dioses que pueden no solamente destruirlos, matarlos, sino también condenar sus almas. Eso demuestra la pureza de los personajes, la valentía de los personajes al ser capaz. Por eso son personajes que pueden evolucionar tanto para alcanzar la iluminación, como lo dicen las típicas religiones egipcias y las religiones asiáticas, y tienen el potencial de derrotar dioses. Por eso yo creo que son personajes maravillosos. Sinceramente creo que son personajes muy superiores a los superhéroes norteamericanos, en todo aspecto y en todo sentido. Y en este sentido, yo creo que Sailor Júpiter es como ellos. Y no solamente Sailor Júpiter, sino casi todas las Sailor guerreras de Sailor Moon también son así. Son personajes valientes, que son capaces de enfrentar a cualquier enemigo por más poderoso que sea. Son capaces de sacrificarse, ya sea por la amistad, por su familia, por la humanidad, por el planeta Tierra. Son capaces de enfrentar enemigos que puedan destruirlas, que sean 100 veces más fuertes que ellas, y aún así lo enfrentan, aún así no se acobardan, no se atemorizan. Eso es lo bueno de esta serie. Esto es lo espectacular también que tienen este tipo de series, ya sea Dragon Ball, Sailor Moon, Naruto, Caballeros del Zodiaco, Yu Yu Hakusho, Slayers, Guerreras Mágicas, etc. Son muchas las series que entran en este contexto y tienen este tipo de personajes. Rurouni Kenshin también, Gundam Wing también. Un montón de series. No por nada el anime fue tan legendario y tan popular en los 90s, porque transmitía este tipo de valores que generalmente el cómic americano no sabe transmitir. Hay muchos fanboys del cómic americano que argumentan lo contrario, pero en realidad están equivocados, porque están viendo algo desde un punto de vista más fanboy que desde un punto de vista más crítico. En Sailor Moon, todos los seguidores de esta maravillosa serie que es Sailor Moon, porque la verdad que es una serie que a mí me gusta mucho, Lita es este tipo de personaje. Sailor Júpiter es un personaje que no se atemoriza. Ella enfrenta a cualquier enemigo, enfrenta a quien sea. Tiene un carácter de sacrificio personal al nivel de la protagonista. Es capaz de enfrentar incluso dioses, arriesgando a que la maten, arriesgando a ser destruida, igual que Caballeros del Zodiaco. Por eso siempre digo que son series que tienen mucho en común, tanto Sailor Moon como Caballeros del Zodiaco. Tal vez eso es justamente lo que le da poder a los personajes de Saint Seiya, le da el poder de destruir cualquier tipo de destino malo o de maldición, destruir lo que sea, y por eso logran superar a dioses, por el valor de sus almas y el valor de sus poderes. Y estas son las mismas características que tienen las Sailor guerreras de Sailor Moon. Y Lita entra en esta categoría. Sailor Júpiter me parece que es un personaje maravilloso, aparte de que es prácticamente una diosa griega, no solamente por la hermosura de su diseño, la hermosura de su cuerpo, la hermosura física que ella tiene, sino también la hermosura de su alma y de su espíritu y de su corazón. No por nada ella es el personaje, la Sailor guerrera, que vendría a representar a Zeus, el dios del trueno, en el universo de Sailor Moon. Como dije antes, la mitología romana está muy relacionada con la mitología griega. O sea, sin temor a equivocarme, podría decir que
para nosotros, para los verdaderos fans de Sailor Moon, Sailor Júpiter es una diosa. Es una diosa en todo, en el amplio sentido de la palabra y con todas las letras. Bueno, muchas gracias por ver el video. Nos vemos.